Bienvenidos a Everardo Radio. Everardo Radio. Temas para la vida actual. Redes sociales. Everardo Camacho en Facebook y @Everardo Locutor en Twitter. Encantado de acompañarte en una emisión más de Everardo Radio. Yo soy Everardo Camacho, gracias por tu preferencia. Y bueno, si tienes hijos o estás por tener hijos, este tema te va a interesar muchísimo. Y es que sí, efectivamente, nadie dijo que tener un hijo fuera fácil. De manera muy personal, bueno, pues puedo decirte que sí fue duro, por la inexperiencia sobre todo, pero a la vez el tener a mi chaparrito ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida, y eso te lo digo con toda seguridad. En la actualidad, bueno, pues todo se pide para ayer, se trabaja mucho, se requiere de un gran esfuerzo para poder llevar el alimento a casa. Pero cuando estamos solteros, y lo voy a entrecomillar, vamos a decirlo de esta forma, cuando estamos solteros de hijos, bueno, pues el dinero que ganas es para ti, para tu pareja, puedes darte ciertos lujos. Y ahora, como dependemos tanto de la tecnología, bueno, pues queremos estar a la vanguardia, pero pues estos aparatitos pues salen algo caros, ¿a poco no? De repente llega tu primer hijo. Lo que era tu cuarto de tele o tu estudio o el cuarto de visitas, qué sé yo, bueno, pues ahora se convierte en el cuarto para el nuevo integrante de la familia. Obviamente, el sueño ya no es el mismo. Ya no puedes descansar hasta las 11 de la mañana un fin de semana si es que te desvelaste. Bueno, es más, tienes un hijo y ahora ya la piensas para desvelarte. Y es que debes cambiar pañales, debes darle de comer, cambiarle la ropa, entre muchas otras cosas más. Ahora tienes una responsabilidad mayor. Ya no depende tu esposa y tú únicamente de ti, sino que ahora ya hay una personita más que depende al 100% de ti. De pronto, sin darte cuenta, pues ya pasó el tiempo, ya camina, dice algunas palabras, es travieso o traviesa, llega a una etapa muy particular. Y seguramente, si es que tienes hijos, o a lo mejor y no, pero a lo mejor has escuchado sobre la etapa de los 2 años. Que si son los terribles 2, y que por qué le llaman los terribles 2, que si es la etapa del no, que si es como un tipo adolescencia para los bebés, entre muchas otras cosas más. Y cuando no se tiene hijos, pues la realidad es que uno no se interesa o no hace caso a este tipo de temas que sin duda son muy importantes y prestarles atención más, porque a veces como papás primerizos dejamos pasar algunos datos que son importantes y que nos pueden servir. Para los 2 años de edad, un niño ya debe estar caminando correctamente. Obviamente es natural que se tropiecen, que se caigan, ¿no? De vez en cuando. Así es que checa cómo está caminando tu chaparrito o tu chaparrita. Ya empiezan a trepar, a brincar, a correr, a escalar, aunque con un poco de dificultad todavía, algunos. Bueno, hay niños, y lo voy a hablar por mi chaparrito, que de repente ya se anda buscando subir a los muebles para asomarse a la ventana. Ojo, sí, es que de verdad hay que andar detrás de ellos. Así es que para esta etapa hay que tener un poquito de paciencia. Ellos comprenden más de lo que se habla que lo que ellos pueden hablar, es decir, no encuentran las palabras a veces para poderse expresar y esto les frustra. Y nosotros como papás decimos, no hombre, es que este tiene un genio. Y no, bueno, la verdad es que está pasando por un momento, vamos a llamarle complicado, ¿no? Y la realidad es que el niño siente esa frustración y ese enojo por no poder expresarse. A veces sentirá que no lo comprendemos, ¿no? A veces quiere una cosa y cuando se la vas a dar no la quiere, ni ellos mismos se entienden. Y es también cuando el niño descubre que él no es el centro de atención, que todo el tiempo no pueden estar con él o estar detrás de él, así que se expresa con berrinches, con rabietas, y es una etapa un poquito difícil también para los papás. El niño de esta edad, bueno, pues está en un proceso de comprensión y de conocimiento del mundo que lo rodea. Por eso es que está activo, activa, se quiere trepar, quiere ir para allá, quiere buscar, rompe cosas. Así que va a imitar todo lo que hagan las personas que convivan con él. Va a empezar a repetir las cosas que dices, por ejemplo. ¿Por qué? Bueno, pues porque está aprendiendo.
no comprende el porqué de muchas cosas que le decimos o que le prohibimos. Él está aprendiendo, está conociendo. Va a buscar ser más independiente, va a querer hacer cosas solo, como querer vestirse, como querer comer, y es una etapa distinta sin duda. Así es que de esto estaremos platicando aquí en Everardo Radio. Continuamos. Con amor damos vida, y con vida damos el amor. Aprendiendo en cada paso, aprendemos del error. Everardo Radio. Estamos de regreso en Everardo Radio y estoy con mi queridísima Ana Razo, que es doctora en políticas educativas y nos va a ampliar un poquito más la información acerca de esta etapa de los niños, de los 2 años de edad. Ana, ¿cómo estás? Muy bien, muchas Bienvenida. gracias, Everardo. Muchas gracias por la invitación. Oye, pues ya ves, que si Los Terribles 2, que si es como una adolescencia para los niños, que si no se aguantan, que si además le sumas que le están saliendo las muelas, bueno, pues están súper irritables. ¿Qué onda, Ana? ¿Qué hacemos como papás? Bueno, primero que todo, y además de agradecerte la invitación, quisiera explicarte a ti y a tu auditorio por qué puedo dar una opinión en el tema. Es decir, tengo un doctorado en políticas y alguien se preguntaría, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con Los Terribles 2 o qué elementos nos puede dar para ayudar a una mejor crianza de un niño de 2 años? Y bueno, el tema es que efectivamente las políticas educativas tienen que ver con las decisiones que toma la autoridad sobre la educación. Pero en mi trayectoria y en la experiencia que tengo en la investigación educativa, he observado de cerca las interacciones entre los maestros, los alumnos y los padres. Y bueno, he estado cerca de personas que saben mucho de desarrollo infantil y de ahí que construí una opinión mucho más cotidiana respecto a estos terribles 2. Oye, ¿y qué debemos de hacer? Porque como papás, al menos en mi experiencia, yo de repente me vuelvo loco. Yo digo, bueno, ya cállenlo, tengo que trabajar. Y bueno, si le sumas que luego ya en esta época los 2 papás trabajan, que los dispositivos móviles se han vuelto una necesidad entre comillas, de repente te das cuenta y la mamá con el teléfono, el papá con el teléfono y el niño pasando por esta etapa tan difícil. Por supuesto. Sí, ¿No? claro. Además nos enfrentamos a un medio con muchísimos estímulos, es decir, siempre ha habido niños de 2 años, siempre. La particularidad de estos tiempos es que hay muchas cosas nuevas y muchas cosas que estimulan a los niños. Pero efectivamente es una edad difícil, es una edad formativa, es una edad donde están aprendiendo estructuras, donde están aprendiendo rutinas y es el momento en donde los padres tienen que enviar mensajes muy claros sobre disciplina y comportamiento. Pero tenemos que asegurarnos que son los mensajes correctos. Que a veces no sabemos si lo estamos haciendo bien, ¿no? Por supuesto. Y sobre todo cuando son los padres del primer hijo. Es decir, no hay una experiencia previa. Y aunque sea un segundo o tercer hijo, las personalidades y el temperamento de los niños son muy diferentes. Aquí algo que ayuda mucho es brindar a los niños estructuras y rutinas. Es decir, que los niños sepan que deben estar esperando sobre ciertas cosas. Por ejemplo, si al niño le cuesta mucho trabajo irse a la cama y dormir, probablemente tengamos que trabajar en estructuras y rutinas muy sistematizadas. A ver, ¿a qué me refiero? No estoy hablando de cosas rígidas, de órdenes imponentes, de castigos severos, estoy hablando de estructuras, es decir, que el niño sepa qué esperar. Un ejemplo de esto, hay rutinas que llegan en la parte de la tarde-noche, es decir, el niño sabe que va a cenar, va a tomar un baño, se va a lavar los dientes, se va a poner la pijama, se acuesta y se apagan las luces. Si esa rutina se repite todos los días, es mucho más fácil que el niño sepa que cuando suceden ciertas cosas siguen otras. Porque a veces, pues uno quiere hacer esas rutinas y el niño no quiere. No, y ahí empieza la parte de negociación y de empatía. Es decir, ahí pueden haber cuestiones de temperamento que lleven al niño a molestarse por algo. Es decir, yo no quiero ir a la cama o yo no quiero ponerme la pijama. Y ahí entra la parte de negociación y de empatía. Uno como padre podría decirle, sé que no quieres ir a dormir, sé que estás molesto porque te vas a la cama y te pierdes de lo que está sucediendo aquí. Uh-huh. Lamento mucho que estés molesto, pero tienes que ir a la cama. Y ahí pueden haber alternativas, por ejemplo, esta negociación de explicarle, lamento que estés enojado, lamento que no quieras, pero tienes que hacerlo. Es decir, debe haber claridad y firmeza. Y ahí es cuando suelta el llanto, ¡guau! Exacto. ¿No? Y ahí, por ejemplo, hay niños que pueden calmarse con la cercanía de los padres.
por ejemplo, unos abrazos, pero hay niños que necesitan distancia y espacio. Cuando eso sucede, hay que dárselos. Pero, y con distancia y espacio no estoy diciendo enciérrelo y Exacto. No, me refiero a identificar cómo es que se calma el niño, tal vez con un abrazo, tal vez con tomarle la mano, llevarlo a un lugar de calma, y cuando esté en el lugar de calma, recordarle firmemente, pero con amor, que hay cosas que deben suceder. Hay padres que les funciona, por ejemplo, cuando los niños no se quieren perder de la acción de los adultos, apagar todo, unos 15 minutos, y después retomar la rutina cotidiana cuando ya se sabe que el niño está dormido, y de esa forma nos evitamos quizás el desafortunado malentendido de no me quiero ir a la cama. Pero sí es muy importante las estructuras y la rutina. Sé que, bueno, para que llegue a ser un hábito necesitamos 21 días de trabajo constante. Si eso pasa, lo logramos, digamos, estamos del otro lado. Entonces, sí es muy importante las estructuras y la rutina, es decir, que entender que al niño a los 2 años y de los 2 a los 3 necesita saber qué es lo que sigue, saber qué está esperando que suceda. Y cuando eso pasa es mucho más fácil que ciertas acciones sucedan. Hay que ser muy claros, los niños entienden bien. Ciertamente a veces tienen muy claro lo que quieren, y también tienen muy claro qué tienen que hacer para lograrlo, aunque eso que tengan que hacer sea difícil para un adulto, es decir, un berrinche, una mordida, una patada. Que es su forma de expresarse, ¿no? Por supuesto, es su forma de expresarse. Hay sentimientos que no son claros para ellos, y tenemos que ayudarles a que se vuelvan claros. Cuando es un sentimiento de enojo, de frustración, de tristeza, tenemos que acompañarlos en esos sentimientos y también enseñarlos a que los manejen. Y eso requiere claridad de nuestra parte. Por supuesto. Y es que sí se vuelve bien difícil. ¿Te parece si escuchamos algunas preguntas que hicimos en la calle? Por supuesto, viene. Everardo Radio. Redes sociales. Everardo Camacho en Facebook y @Everardo Locutor en Twitter. ¿Cómo fue el comportamiento de tu hijo a los 2 años? Quería agarrar todo, deshacía ahora sí agarraba todo y lloraba más, era más inquieta. ¿Cómo le corregías? Pues no comprarle cosas, pero igual hacía sus berrinches. Sí. ¿Te costó trabajo esta etapa de la vida de tu hijo? Pues un poco, sí. ¿Cómo fue el comportamiento de tu hijo a los 2 años? Pues era inquieta. Era inquieta y todo quería, y todo tocaba y todo agarraba. Y Me comió una araña. Ajá, a los 2 años se comió una araña y la llevé al doctor, pero no pasó más. ¿Cómo le corregías? Pues hasta ahorita la seguimos corrigiendo en castigarla. No le compro lo que me pide, pues sí la castigo. No la dejo ver sus programas favoritos. Así. ¿Te costó trabajo esta etapa de la vida de tu hijo? Sí, porque todavía estaba chiquita. Tuve que estar más al pendiente por lo que podía agarrar y llevárselo a la boca, o que se fuera a caer y lastimarse. Como ya caminaba, pues sí. Everardo Radio. Y dice esta persona, hay que estar más al pendiente porque pues agarran todo y todo el rollo. Eso es cierto. Los niños a esa edad deben de tener un par de ojos al menos siempre encima de ellos. Eso debe ocurrir. Es muy difícil, sobre todo en esta dinámica que comentábamos al inicio, los padres trabajan, hay muchísimas cosas que hacer en el hogar, hay cosas que atender, y ahora la flexibilidad de horarios laborales hace que el trabajo también llegue a casa, y por supuesto, eso hace más difícil todo, pero se trata de encontrar la manera, y las rutinas y la estructura ayudan. Ahora, en las preguntas, si estás de acuerdo, decían, bueno, cómo fue la crianza, y las mamás hablaban y daban sus testimonios y decían, bueno, tocaba todo, agarraba todo. Justo eso es lo que va a pasar a esta edad. Y rompen todo. Por supuesto, porque están descubriendo el mundo, están descubriendo las cosas, y lo que van a usar para conocerlo son los sentidos. El tacto, el olfato, el gusto, así que todo va a ir a la boca. Exacto, como las arañas. Por supuesto, incluso las arañas. ¿Qué dices? Se comió una araña. Pobrecita araña, lástima por la araña. Ni modo, le tocó. Le tocó, todo sea por la ciencia, digamos, pero
Pero efectivamente eso va a ser. Tengamos claro que la intención de los niños no es destruir, la intención de los niños no es romper las cosas, ¿no? Pero se trata de una exploración del mundo. El niño quiere saber a qué sabe la araña, cuánto resiste, cuánto pesa, cuánto se estira, si está rasposo, si no. Y eso lo hacen a través del tacto y del gusto y del olfato. Así que todo cuanto esté a su mano va a ser así. Es muy importante que entonces entendamos que los espacios deben considerar a los niños. Si hay cosas delicadas, Sí, reubicarlas. exacto. Vamos a ver. Oye, ¿y qué pasa con la rebeldía? Porque son más rebelditos, ¿no? Pues como decíamos en el bloque anterior, los niños son muy inteligentes, los seres humanos somos muy inteligentes y vamos, es racional pensar que van a hacer lo que sea por conseguir lo que quieren, por satisfacer ciertas necesidades. Estas necesidades, bueno, si superamos las básicas, que son, si tiene hambre va a hacer cosas y obviamente la tarea de nosotros como padres es mantener esas necesidades satisfechas. Pero después empiezan otro bloque de necesidades como de curiosidad, de explorar los límites. ¿Hasta dónde se enoja mi papá? Por supuesto, ¿no? vamos a ver cuánto aguanta. Sí, y es por eso que nos toman la medida. Por supuesto, Ok. y eso es fácil. Eso ocurre fácilmente. Sí, por supuesto. Y ahí es muy importante la firmeza, la empatía y la firmeza, es decir, entender cómo distinguir qué es un acto de rebeldía y no estamos pasando por alto una necesidad básica. Es decir, si el niño tiene hambre y el que insiste en comida no es rebeldía, es una necesidad Claro. básica. Si el niño está cansado, muy cansado, porque tal vez la actividad regular que tenemos los adultos no es una actividad para niños, así que si nosotros decimos, bueno, pero apenas llevamos 5 horas en la calle, ¿por qué te cansas? Vamos, la dinámica y los tiempos de los niños son distintos. También los 2 años... Siéntate 5 horas en una carriola a ver si Por aguantas, supuesto, ¿no? a ver si estás como lechuguita. Exacto. Exacto. Entonces ahí tenemos que recordar que los 2 años es una estructura en donde ellos están acomodando la sensación del tiempo. También su reloj temporal empieza a modificarse y ajustarse y estructurarse. Y ahí definitivamente el tiempo ocurre distinto que nosotros. Entonces sí es importante detectar que la rebeldía va más allá de una necesidad primaria. Es decir, tenemos como padres que decir, bueno, si tienes hambre, son tus periodos de alimento, tus periodos de siesta. Y que si los sobreexponemos, estamos tentando la idea de que el niño va a salir de su conducta. Nuestros hijos se va a salir de las casillas. Exacto, se van a despreciar. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si le estás diciendo, no toques esto, no toques el otro? Bueno, el otro día me decían, es que no le digas que no lo haga porque entonces lo va a hacer. Mejor distráelo. Pero siempre estamos acostumbrados y tenemos el mal hábito de decirle, no hagas esto, no hagas el otro. Claro. Ahí te respondería 2 cosas. Hay que tener cuidado con estos monosílabos porque cansan. Es decir, después de tanto no, los niños ya lo interiorizan como así es el saludo, casi. Okay. Algo que ayuda mucho, es decir, si estamos ante una acción que repetimos y nuestro niño no nos hace caso, ayuda mucho, por ejemplo, como una recomendación práctica, es acercarnos físicamente con cautela, es decir, no en una situación atemorizante, inclinarnos o arrollarnos, es decir, colocarnos a la altura del niño, tomarlo de la mano y hacer contacto visual. Es importante. Que eso luego se nos olvida, Sí. por supuesto. Nos vamos al regaño luego, ¿no? O al regaño o a que estamos haciendo varias cosas que la casa nos demanda. Que estamos, no sé, lavando los platos, poniendo otra lavadora, acomodando otras cosas y gritamos desde allá, no. Por supuesto, es entendible. Pero algo que es importante es tomarnos una pausa, tomarlo con cautela, es decir, que la aproximación no sea una cosa intempestiva y agresiva y amenazante, sino acercarnos tranquilamente, ponernos de cuclillas a la altura visual del niño, hacer contacto visual, tomarle la mano y explicarle, ser firme, es decir, no se toca esto. Claro. Oye, ¿y se valen las nalgadas de repente? Bueno, ese es un tema delicado, ese es un tema muy delicado. Yo pensaría que hay muchas más formas, hay un amplio rango de estrategias más allá del castigo negativo y violento, muchísimas más. Y demandan, exacto, manotazos con... Exacto. No, yo creo que hay un amplio repertorio que tenemos que explorar y que por supuesto como padres no nos sintamos malos padres porque no se nos ocurre en ese amplio repertorio, vamos, por supuesto que sucede, hay muchas cosas que tenemos que hacer.
no les pasa solo a unos padres, nos pasa a todos. A todos. Nos pasa a todos. Por supuesto que perdemos el control, por supuesto que se pierde la calma, pero hay un amplio conjunto de estrategias que podemos hacer para calmarnos o para orientar actividades hacia otro lado. Entonces, en ese sentido es ser muy firmes con los niños y ser muy claros. No se toca, o no se muerde, o no se patea. Entiendo que estás enojado. Haciendo el contacto visual. Exacto. El contacto visual es importante. Okay. Es muy importante. Ayuda al niño a centrarse y ayuda a nosotros también a tratar de descifrar qué está pasando. Es decir, qué está pasando con nuestro hijo. Fíjate que una tía de mi esposa vive en Monterrey y ella tiene un sobrino que pues acaban de nacer sus hijas gemelas, pero ya tenían 5 hijos. Pero los 5 hijos, de todas las edades, por supuesto, bien portaditos. Y le digo a mi esposa, oye, bien portaditos todos comiendo y yo no puedo con uno. ¿Cómo le hacen? Y dicen, es que es más fácil cuando tienes más hijos. ¿Es cierto? Se vuelve un poco más fácil porque la enseñanza de las rutinas y de la estructura se enseña desde los pares. Para los niños, los segundos o los terceros o los cuartos tienen otros guías, otros maestros que son los hermanos mayores. Claro. Y ahí es más fácil porque estás aprendiendo del par. Y esas reglas o esas estructuras te le enseña el par, es decir, nuestros hermanos mayores. Entonces, relativamente más fácil en el establecimiento de rutinas o de estructuras o de reglas, límites y expectativas, porque ya hay algo que va funcionando. Claro. En ese sentido es la facilidad, pero es una facilidad relativa, entre comillas, porque obviamente cualquiera que tenga 6 o 7 hijos te dirá que no conoce la palabra facilidad. Claro, sí. Pero vamos, sí. Y menos económica, ¿no? Por supuesto, y de espacio económica y de tiempo y de energía. Pero vamos, ya hay una dinámica que ya está funcionando, en donde el nuevo bebé se incorpora. Claro. Entonces ahí ya hay como, ya está en marcha. Híjole, Julito. Oye, desde tu punto de vista, ¿sí son los terribles 2? Sí son terribles, son fundamentales e importantísimos porque empieza justo la estructura de disciplina y de comportamiento. Son fundamentales. Eso marca el resto de la infancia. Y empiezan estas estructuras también de aprendizaje moral y espiritual. Empieza a formarse. Y eso es muy, muy relevante. Entonces, justo por eso son los terribles 2, porque hay que establecer rutinas en todo. Claro. En dormir, en comer, en bañarte, en hábitos, en cómo conseguir lo que quieres. Y eso pues marca, ahora sí que de aquí para el real. Entonces, híjole, qué importante. ¿Te parece si regresamos con los puntos más importantes de este tema? Por supuesto. Everardo Radio. Pues seguimos en Everardo Radio y regresamos, mi querida Ana Razo, con pues los puntos más importantes de este tema. Claro. Primero que nada, decirles a los padres y a las madres que son terribles los 2 años para todos. Para todos. Vamos, para los bebés y para los papás. Y para todos los papás, vamos, no seamos tan duros con nosotros mismos en pensar que los demás tienen resuelto los terribles 2 menos nosotros. Eso no, todos pasamos por ahí. Y todos tuvimos 2 años, ¿cierto? Pero algunas recomendaciones concretas que diría es, procuremos las estructuras y las rutinas, procuremos que las cosas sucedan de la misma manera por un tiempo para que nuestros niños sepan qué esperar, qué sigue y se vayan anticipando hacia un camino que ya conocen. Eso es muy bueno. Lo siguiente tiene que ver con disciplina y hay que ser firmes, hay que ser muy claros, es decir, no se toca, no se muerde, no se rompe, no se patea, vamos, muy claros en las cosas que no se hacen, procurando efectivamente contacto visual, ponernos a la altura de los niños, que la instrucción llegue clarita y asegurarnos que llega clarita. También un ejercicio disciplinar que ayuda mucho es como el tiempo fuera, es decir, si el niño, más allá de nuestras llamadas de atención o nuestras peticiones para que una conducta sea diferente, de todos modos nuestro hijo, si tú quieres por medirnos o por lo que fuera, comete eso que le estamos pidiendo que no haga. Algo que ayuda mucho es el tiempo fuera, es decir, ir a un lugar apartado, decirle que por la razón que hizo eso. ¿Algún lugar en especial? Por ejemplo, en la casa se puede seleccionar la habitación donde no haya cosas tampoco para que se ponga a jugar. Vamos, no es un premio de que se vaya. Su cuarto descartado. Si ahí hay cosas para que se vaya a jugar, pues no, definitivamente. Pero a lo mejor una esquina, ¿no? Te quedas en esta esquina. Exacto, en su cuarto. Te quedas en esta esquina, te vas a quedar 2 minutos. Sabemos que los niños no entienden muy bien qué tanto es 2 minutos.
pero nosotros sí. Y él va a ir aprendiéndolo conforme eso pase. Entonces te quedas en esta esquina, los padres se alejan, el padre o la madre se aleja y se deja ese tiempo. Pero es muy importante que se cumpla y que con nuestra pareja dejemos claro que se cumpla. Nada de que yo lo pongo ahí y tú lo sacas. Eso sería terrible. Es un acuerdo entre la familia y es un acuerdo entre las parejas que esto se cumple. Pero esta medida, sin tener que ser violenta o negativa, ayuda mucho, funciona. Y por último, es muy recomendable que en estos 2 años también se inician las estructuras del deseo por aprender, del interés por conocer. Una recomendación que le haría a todos los padres es dediquemos un tiempo a leer libros infantiles con nuestros hijos, a leer libros de su edad. A leer libros que corresponden a su edad, no solo su edad cronológica, sino su edad lectora. Y por leer no se trata si son 20 minutos o 15 minutos, se trata de contar con ellos una historia, abrir un cuento, decirle tú qué piensas que va a ser este canguro, este conejo, cómo crees que se llame, qué nombre le pondrías, indagar una historia y un estímulo por aprender. ¿Puede ser a la hora de dormir, por ejemplo? Es totalmente recomendable porque ayuda justo a la estructura, es decir, ya sabe el niño que cuando se lee el cuento, lo que sigue es que se duerme, por ejemplo, o que se lava los dientes y a la cama. Pero a la hora de dormir es muy bueno, es fundamental, se ha comprobado, la investigación internacional habla de muchísimas ventajas de edad temprana empezar a leer con los niños, en su interés, despertar su interés por conocer y por aprender. Ahí me quedaría con eso como parte de las rutinas de estos hermosísimos 2 años. Híjole, Julito, bueno, pues haciendo un resumen, establecer rutinas, la firmeza y el time out del cual hablabas, de que se cumpla realmente ese castigo, que no me gusta llamarle castigo, sino esa consecuencia a sus actos. El contacto visual, muy importante, y la lectura. Por supuesto, sin duda. Así es que, papás, mamás, ya lo saben. Ana, muchísimas gracias por estar aquí. ¿Redes sociales dónde te pueden encontrar? Estoy en Facebook como Ana Razo, con mucho gusto, y bueno, seguiremos comentando de cualquier otro tema, Everardo. Perfecto, pues aquí te escucharemos nuevamente en Everardo Radio. Genial. Que estés muy bien. Y muchas felicidades. Muchas gracias. Pues esto fue un episodio más de Everardo Radio. Nos escuchamos en la próxima emisión y de verdad gracias por tu preferencia. Everardo Radio. Everardo Radio. Temas para la vida actual. Redes sociales. Everardo Camacho en Facebook y @Everardo Locutor en Twitter.